Había una perrera de la que nadie se atrevía a hablar. Dentro, un perro que nunca ladraba, nunca gruñía, solo se acurrucaba en un rincón, temblando, emitiendo un sonido tan suave que parecía un susurro entrecortado. Nadie podía acercarse. Nadie podía tocarlo. Hasta que un agente dio un paso al frente y levantó la mano, una señal silenciosa, una sola orden: «Estás a salvo». Y así, el perro dejó de llorar. Pero ¿a dónde los llevaría después? Oculto en un almacén abandonado, desvelaría un secreto para el que nadie estaba preparado. Si crees en la lealtad silenciosa de los perros, suscríbete y dime, ¿desde dónde nos ves? La historia comienza en Bozeman, Montana, en una tarde de invierno cuando el cielo se veía bajo y pesado, como si las propias nubes se resistieran a marcharse. Había nevado ese mismo día, dejando una fina y pálida capa sobre la ciudad. El aire estaba quieto, silencioso de una manera que hacía que cualquier sonido lejano pareciera más cercano de lo que debería. En las afueras de la ciudad se encontraba el centro de adiestramiento canino del condado, un lugar construido para la disciplina, el orden y la confianza. En el interior, hileras de jaulas se alineaban, cada una albergando a un compañero entrenado para proteger, servir y permanecer al lado de su guía sin dudarlo. La mayoría de los perros descansaban tranquilamente, con una presencia firme y los ojos alerta pero serenos. Pero había una perrera de la que nadie hablaba. La perrera número 12 se encontraba al final del pasillo, donde las luces del techo parpadeaban lo justo para que las sombras parecieran cobrar vida. Los agentes pasaban rápidamente junto a ella, los entrenadores evitaban mirar dentro y a los nuevos reclutas se les indicaba en voz baja que siguieran caminando. Dentro de la perrera había una sombra. Se llamaba Atlas, un pastor alemán de 5 años que había sido uno de los perros policía más fiables del departamento. Había sido entrenado para la detección y el patrullaje, conocido por su agudo instinto y su concentración inquebrantable. Ahora, yacía acurrucado en el rincón más alejado de la caseta, con el cuerpo encogido como si intentara hacerse más pequeño. Su pelaje, antes bien cuidado y con un llamativo patrón negro y marrón, se había vuelto opaco y desigual. Sus costillas se marcaban levemente bajo el pelaje, no por negligencia, sino por algo más profundo, algo que le había arrebatado la vida de una manera que nadie podía medir. Lo más difícil era ver sus ojos. No eran agresivos, ni siquiera defensivos. Estaban distantes, como si siguiera mirando algo que nadie más podía ver. Un mes antes, Atlas no había estado solo. Había trabajado junto al oficial Daniel Reeves, un agente de patrulla de 38 años conocido por su carácter tranquilo y su juicio sensato. Daniel llevaba más de una década en la policía, era originario de un pequeño pueblo de Idaho y llevaba consigo un discreto sentido del deber que nunca necesitaba expresar en voz alta. Creía en la rutina, en la preparación y en confiar en el compañero que tenía a su lado. Y Atlas había confiado plenamente en él. Aquel día había comenzado como cualquier otro. Recibieron una llamada sobre un vehículo sospechoso estacionado en una tranquila calle residencial a las afueras del distrito principal. No había señales de urgencia, ni amenaza inmediata, simplemente algo que requería ser investigado. Daniel y Atlas llegaron en cuestión de minutos. La calle estaba casi vacía, bordeada de árboles desnudos cuyas ramas se extendían como dedos delgados contra el pálido cielo invernal. El vehículo permanecía inmóvil, sin nada de particular a primera vista. Sin ventanas rotas, sin daños visibles, solo un coche esperando en silencio. Daniel salió primero, clavando sus botas en la fina capa de nieve. Atlas le siguió, alerta pero sereno, guiado por su entrenamiento en cada movimiento. No había señales de peligro, ninguna advertencia en el ambiente, solo quietud. Daniel se acercó lentamente al vehículo, con la mano cerca del cinturón, en una postura cautelosa pero sin alarma. Atlas avanzó un poco, con la nariz gacha, observando, procesando, interpretando. Por un breve instante, todo fue normal. Entonces el mundo se rompió. La explosión llegó sin previo aviso, un estallido violento que rompió el silencio y convirtió la calle tranquila en caos en un instante. Su fuerza arrojó escombros por los aires, esparciendo fragmentos por el suelo como retazos de una historia rota. No hubo tiempo para dar órdenes, ni para advertir. Daniel no tuvo oportunidad de retroceder. Atlas no tuvo oportunidad de reaccionar. Y entonces, solo hubo silencio. Cuando el humo se disipó, el mundo se sentía distante, apagado,
como si todo hubiera quedado oculto tras una gruesa pared de cristal. Las sirenas llegarían después, las voces se oirían más tarde, pero en ese momento solo existían las consecuencias. Atlas había sobrevivido. La fuerza de la explosión lo había lanzado lejos, su cuerpo maltrecho pero vivo. Sus oídos resonaban con un sonido que se negaba a desvanecerse, un tono agudo e interminable que lo difuminaba todo. Intentó ponerse de pie, con las piernas temblorosas y la vista borrosa. Entonces vio dónde había estado su compañero. No había movimiento, ni voz, ni orden, solo ausencia. En ese instante, algo cambió dentro de Atlas, no de forma visible, no de una manera que alguien pudiera señalar, sino profundamente, en un lugar al que ningún entrenamiento podría llegar. A partir de ese día, Atlas regresó a las instalaciones. Al principio, los entrenadores creyeron que se recuperaría. El trauma no era algo nuevo en las unidades caninas. Con el tiempo y la paciencia, la mayoría de los perros se recuperaban, pero Atlas no. El primer intento de acercarse terminó con su retirada al rincón más alejado, su cuerpo pegado a la pared metálica, temblando tan violentamente que parecía como si el frío mismo se hubiera apoderado de él. Sus ojos se abrieron de par en par, no por ira, sino por miedo. El segundo intento fue más lento, más suave. Terminó igual. Al tercer intento, apareció algo nuevo, un sonido, suave al principio, casi imperceptible, luego más claro. No era un ladrido, ni un gruñido, ni siquiera un gemido como los que suelen expresar los perros. Era algo distinto, un sonido entrecortado e irregular que subía y bajaba como una respiración perdida. Sonaba como un llanto. A partir de ese momento, nadie intentó forzar el contacto. Lo alimentaban con cuidado, dejando la comida a su alcance antes de alejarse. Limpiaban la caseta cuando era necesario, siempre manteniendo la distancia, siempre con precaución. Atlas nunca atacó, nunca mostró agresividad. Simplemente se retraía. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, se acurrucaba sobre sí mismo, su cuerpo temblaba y ese mismo sonido silencioso escapaba de él, como si fuera la única forma de expresar lo que guardaba en su interior. Por la noche, el lugar cambió. Los sonidos habituales, los perros moviéndose, las cadenas rozándose suavemente, el zumbido lejano de la ventilación, se desvanecieron. Y en su lugar, se oyó la voz de Atlas. Resonó por el pasillo, suave pero persistente, con una fuerza que se asentó en las paredes. Incluso los oficiales más experimentados tuvieron dificultades para ignorarla. Algunos aminoraron el paso, otros se detuvieron por completo, escuchando un instante más de lo previsto. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo entendieron. Atlas ya no era el perro que había sido. Los días se convirtieron en semanas. Las rutinas continuaron, pero la jaula número 12 permaneció inalterada, sin entrar, sin palabras, un silencioso recordatorio de que no todas las heridas se pueden ver, y no todos los compañeros pueden regresar del mismo modo en que se perdieron. Y así, en aquel frío pasillo bajo la luz parpadeante, en un silencio que no lograba contener del todo, Atlas permanecía acurrucado en un rincón, observando algo que nadie más podía ver, esperando algo que nadie más podía oír, un perro que no había olvidado, un perro que no podía soltar. Un perro que no podía soltarse permanecía acurrucado en silencio al final de la jaula número 12. Y ese era precisamente el lugar al que el oficial Kevin Ale decidió ir. Kevin Ale tenía 34 años, era un agente de patrulla recientemente trasladado desde Denver tras casi una década en la policía urbana, un hombre forjado por largas noches y llamadas difíciles, que transmitía una calma que no provenía de la comodidad sino de la resistencia, el tipo de agente que no se precipitaba al tomar decisiones, pero que nunca se retractaba una vez tomadas. Había llegado al centro de adiestramiento canino de Bozeman con un propósito claro: elegir un compañero estable, completar el proceso y comenzar una nueva etapa en su trabajo. Pero en cuanto entró en el pasillo, sintió que algo en el lugar estaba incompleto, como si una historia hubiera quedado sin terminar. Junto a él caminaba la sargento Laura Michey, de 42 años, una experimentada entrenadora canina con más de 15 años de trayectoria, conocida por sus estrictos estándares y su agudo criterio, una mujer que había visto pasar a innumerables adiestradores y comprendía perfectamente qué era lo que hacía que una buena relación funcionara. Le entregó un portapapeles, con un tono profesional y mesurado mientras hablaba de los perros disponibles. Todos evaluados, todos fiables, todos listos.
Cuando Kevin preguntó por la jaula número 12, sus pasos se ralentizaron ligeramente antes de responder, diciéndole que no se acercara, pues era una situación en la que no quería verse involucrado. Pero Kevin no insistió en obtener explicaciones, y en lugar de darse la vuelta, siguió caminando. Pasaron junto a varias perreras, cada perro alerta y atento. Algunos lo observaban con atención, otros permanecían quietos con disciplina. Todos cumplían con las expectativas que Kevin tenía, pero ninguno lograba captar su atención porque, más adelante, algo más silencioso lo llamaba. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a la caseta número 12, y por un instante reinó el silencio hasta que lo oyó. Un sonido frágil e irregular, tan suave que apenas se percibía, como algo que intentaba pasar desapercibido. Atlas estaba acurrucado en un rincón, con el cuerpo rígido, los ojos muy abiertos pero desenfocados, y en el momento en que Kevin se percató de su presencia, comenzó a temblar levemente al principio, luego con más fuerza, como un recuerdo que aflora desde lo más profundo. No había en él agresividad, ni advertencia, ni resistencia, solo un miedo que parecía provenir de un lugar más profundo que la habitación en la que se encontraban. Kevin no se acercó, no extendió la mano, no habló. En cambio, ajustó ligeramente su postura, bajando los hombros y suavizando su porte, permitiendo que su presencia se volviera menos amenazante y más bien un espacio de tranquilidad. Detrás de él, Laura volvió a hablar, con la voz más baja, explicando que eso era lo que siempre sucedía, que Atlas reaccionaba así con todo el mundo. Que nadie había podido acercarse a él desde que había regresado. Pero Kevin no respondió, porque estaba observando. No solo miraba al perro, sino que también observaba el patrón en la postura de Atlas. La forma en que el miedo afloraba antes que nada. La forma en que permanecía, incluso cuando no sucedía nada. Lentamente, Kevin alzó la mano, con dos dedos extendidos hacia adelante y la palma ligeramente inclinada hacia abajo. Fue un movimiento controlado y deliberado, sin cambios bruscos ni presión, solo presencia. Era una señal, una que no se usaba habitualmente fuera de ciertas unidades. Una orden silenciosa que significaba una sola cosa. Estás a salvo. Atlas se quedó paralizado, pero no de la misma manera que antes. No por el pánico, sino por una interrupción, como si algo en su interior se hubiera quedado atrapado entre el miedo y el reconocimiento. Y por un breve instante, el temblor cesó. El tiempo se estiró de tal manera que cada segundo pareció más largo de lo que era. Kevin no se movió. No repitió el gesto. Simplemente lo mantuvo, firme y paciente. Permitió que el espacio existiera sin forzar nada en él. La respiración de Atlas cambió, primero irregular, luego más lenta. Los frágiles sonidos se desvanecieron en un silencio igualmente delicado. No se acercó, no se elevó, pero tampoco retrocedió, y solo eso lo cambió todo. Laura se acercó, su incredulidad ya no podía ocultarse. Su voz apenas era un susurro cuando admitió que nunca lo había visto reaccionar así, y Kevin finalmente bajó la mano, con cuidado de no romper lo que acababa de formarse. Lo entiende, dijo Kevin en voz baja, aunque Laura negó con la cabeza, insistiendo en que reaccionar no era lo mismo que recuperarse. Aquel instante no borraba lo perdido, que Atlas seguía sin estar en forma, inestable, sin ser el compañero que Kevin había buscado. Kevin volvió a mirar a Atlas, sosteniendo su mirada no con expectación, sino con reconocimiento. Y entonces habló, con voz tranquila pero segura. «Me lo llevaré». Las palabras resonaron pesadamente en el pasillo, y Laura lo miró fijamente, preguntándose si comprendía del todo lo que estaba eligiendo, recordándole que Atlas había suspendido todas las evaluaciones desde su regreso, que aceptarlo significaba asumir el riesgo, la incertidumbre y la posibilidad de que nada cambiara. Kevin no discutió, no intentó convencerla con lógica ni con pruebas. «No le han dado la oportunidad que se merece», dijo simplemente. Laura lo observó detenidamente, sopesando la experiencia frente al instinto, la prudencia frente a algo que no lograba definir del todo. Y aunque todo su entrenamiento le decía que debía negarse, que debía redirigirlo hacia una opción más segura, dudó. «Esto no será fácil», dijo finalmente. Kevin asintió una vez. «No vine aquí para que me lo pusieran fácil». A partir de ahí, no hubo más discusión. Laura le entregó los documentos, con movimientos más lentos que antes, como si el peso de la decisión también recayera ligeramente sobre ella. Kevin firmó sin dudarlo,
y cada línea representaba un compromiso no solo con un procedimiento, sino con algo mucho menos seguro. Tras los barrotes, Atlas permanecía en la esquina, observando, en silencio, sin que su cuerpo temblara ya con la misma intensidad de antes, con la mirada fija no en las paredes ni en el suelo, sino en Kevin. No avanzaba, no demostraba confianza, simplemente se quedaba, y en esa quietud algo había cambiado. No sanado, no resuelto, sino transformado lo suficiente como para ser perceptible. Y por primera vez desde que lo había perdido todo, Atlas no se dio la vuelta. Kevin había firmado un contrato con él, lo había elegido a pesar de todas las advertencias, y en lugar de llevar a Atlas al campo, se lo llevó a casa. La decisión fue discreta, casi simple en apariencia, pero tenía un peso que iba mucho más allá del papeleo o el protocolo, porque Kevin comprendía algo que la mayoría de la gente no entendía. Algunos socios no necesitaban órdenes primero. Necesitaban un lugar donde ser sin miedo. Kevin Ale vivía en una casa modesta en las afueras de Bozeman, un lugar elegido no por estatus, sino por su lejanía del ruido. Un hogar donde las rutinas eran estables y predecibles. No era grande, pero tenía un calor que emanaba de su presencia más que de su decoración. Y dentro de esa casa vivía alguien que no tenía formación, ni expectativas, ni miedo a en lo que se había convertido Atlas. Su hijo, Eli Ale, tenía 8 años, pequeño para su edad, pero lleno de una curiosidad insaciable, con una tranquila resiliencia propia de haber crecido con un padre que a menudo estaba ausente, pero siempre presente cuando importaba. Eli había perdido a su madre cuando era muy pequeño, y aunque no hablaba mucho de ello, eso lo había convertido en un niño que comprendía la ausencia de una manera que la mayoría de los niños no. No se precipitaba en las cosas. Primero observaba, luego decidía. Cuando Kevin hizo pasar a Atlas por la puerta, no hubo ningún anuncio ni explicación previa. Eli simplemente levantó la vista desde donde estaba sentado en el suelo, con un libro abierto a su lado, y observó al perro con una atención tranquila que reflejaba la de su padre de una manera diferente, más suave. Atlas se detuvo justo en el umbral. Su cuerpo se tensó al instante. El entorno desconocido lo oprimía por todos lados. Cada sonido, cada olor, era nuevo y aún no lo había procesado. Agitó el oído rápidamente, captando pequeños movimientos, ruidos lejanos, el crujido sutil del suelo bajo los pasos de Kevin. Su respiración se aceleró, no por pánico, sino por una incertidumbre alerta. Esa que precede tanto a la retirada como a la reacción. Kevin no lo guió más. No tiró de la correa. No dio ninguna orden. Simplemente se quedó allí un momento, luego se movió lentamente hacia un lado, dándole espacio a Atlas en lugar de darle instrucciones. Eli, dijo Kevin en voz baja y serena. Soy Atlas. Eli no reaccionó de inmediato. No corrió hacia adelante, no sonrió ampliamente, no extendió la mano. Observó. Y entonces comprendió algo sin necesidad de que se lo explicaran. El niño cerró el libro con cuidado y se puso de pie, con movimientos lentos y deliberados. Un cuidado que no parecía ensayado, sino instintivo. Ya había visto animales antes, había estado cerca de perros en la escuela y en los jardines de los vecinos, pero esto era diferente. E incluso a los 8 años, lo reconoció. Atlas no estaba preparado. Entonces Eli hizo algo sencillo. Volvió a sentarse. Ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. Simplemente lo suficiente para estar en el mismo espacio sin exigirle nada. Atlas lo observaba. Cada pequeño movimiento, cada cambio de postura, esperando, expectante. Pero no pasó nada. Ningún acercamiento repentino. Ninguna voz fuerte. Ningunas manos extendidas. Solo silencio. Tras un instante, Eli extendió la mano y cogió una pequeña pelota roja. Estaba ligeramente desgastada por el uso. Era algo con lo que había jugado solo incontables veces. La sostuvo en sus manos un segundo y luego la hizo rodar suavemente por el suelo. La pelota se movía lentamente. No rebotaba. No giraba descontroladamente. Simplemente rodaba. Y se detuvo a medio camino entre ellos. La mirada de Atlas siguió la pelota de inmediato, luego se posó en Eli y después volvió a ella. No había ninguna orden asociada a la acción. Ninguna expectativa. Solo una posibilidad. Pasaron los minutos. Kevin permaneció de pie cerca, observando sin intervenir.
Comprendía que lo que sucediera a continuación no podía ser guiado ni corregido. Tenía que venir de Atlas. El perro no se movió. No ese día, pero tampoco retrocedió. Eso, por sí solo, era algo nuevo. El segundo día transcurrió igual. Ellie se sentó en el mismo sitio. La misma pelota. El mismo movimiento silencioso. Esta vez Atlas se inclinó ligeramente hacia adelante. No lo suficiente como para acortar la distancia, pero sí para mostrar intención. Kevin lo notó. No dijo nada. Al tercer día, la pelota volvió a rodar. Se detuvo en el mismo lugar que antes, pero esta vez Atlas dio un paso. Lento. Cuidadoso. Medido. Su cuerpo tenso. Preparado para retroceder ante cualquier cambio repentino, pero nada cambió. Ellie permaneció inmóvil. Paciente. Atlas alcanzó el balón. Hizo una pausa. Luego, acercó la nariz. Un breve contacto. Y entonces retrocedió. Pero la distancia entre ellos había cambiado. A partir de ese momento, el progreso no avanzó precipitadamente. Se fue desarrollando poco a poco. Atlas volvió a comer con regularidad. No de inmediato, pero poco a poco su vacilación fue desapareciendo con el paso de los días. Empezó a moverse con más libertad por la casa, aunque siempre con precaución. Siempre alerta. Siempre atento a cualquier cosa que pudiera no llegar. Por la noche, algo cambió aún más. La primera noche, Kevin encontró a Atlas tendido cerca del pasillo. No estaba cerca de nadie, pero tampoco estaba escondido. La segunda noche se acercó más. Para la tercera, había elegido un lugar junto a la puerta del dormitorio de Ellie. No dentro. Todavía no. Pero lo suficientemente cerca como para oír. Lo suficientemente cerca como para observar. Ellie lo notó, aunque no dijo nada al respecto. Simplemente dejó la puerta entreabierta. Un reconocimiento silencioso de algo que se estaba gestando, sin necesidad de expresarlo con palabras. Los días se convirtieron en semanas. Kevin mantuvo su rutina, equilibrando el trabajo y el hogar. Nunca presionaba a Atlas para que hiciera nada que no pudiera manejar. Le hablaba de vez en cuando, no con órdenes, sino con su presencia, dejando que el sonido de su voz se volviera familiar en lugar de amenazante. Ellie continuó con su actitud tranquila. A veces hacía rodar la pelota. A veces simplemente se sentaba cerca. A veces hablaba en voz baja sobre cosas que no tenían importancia oficial, pero que resonaban por su sencillez. Atlas escuchaba. No siempre con comprensión, pero sí con atención. Y poco a poco, el temblor que una vez lo definió comenzó a desvanecerse. No a desaparecer, sino a suavizarse. Los sonidos nocturnos también cambiaron. Donde antes resonaban frágiles lamentos en el silencio, ahora reinaba la quietud. Y entonces, una noche, algo nuevo. Kevin pasó por la habitación de Ellie y se detuvo. Atlas estaba dentro. Recostado junto a la cama. No rígido. No tenso. Pero inmóvil. Alerta. Observando. Protegiendo. No por miedo, sino por elección. Kevin se quedó allí un momento sin decir nada. Comprendía más de lo que podía expresar con palabras. El perro que una vez se acurrucó en un rincón esperando algo invisible, ahora yacía junto a un niño. Eligió quedarse. Un deber diferente. Un vínculo diferente. Y en esa habitación silenciosa, algo roto no se había borrado, sino que había comenzado a reconstruirse poco a poco. No mediante órdenes ni entrenamiento, sino mediante algo mucho más simple, la confianza. El perro que había preferido quedarse junto a la cama de Ellie ahora estaba al lado de Kevin en su primera patrulla. Y después de un mes de tranquila recuperación, Kevin decidió que era hora de intentarlo. No se precipitó. No lo anunció como algo importante. Pero la decisión tuvo peso porque marcó un regreso. No a lo que Atlas había sido, sino a lo que aún podría llegar a ser. Kevin se preparó como siempre. Tranquilo y metódico. Revisando su equipo. Ajustando la correa. Y observando a Atlas, no buscando la perfección, sino que estuviera listo. Y lo que vio no fue miedo. Ya no.
sino una cautelosa lucidez que se mantenía firme en lugar de derrumbarse. Subieron juntos al coche patrulla. Atlas dudó un instante antes de entrar. No con confianza, pero sí sin retroceder. Y Kevin reconoció esa pequeña victoria sin darle mayor importancia de la que tenía. El trayecto transcurrió en silencio. Un silencio que no los oprimía, sino que simplemente existía entre ellos. Y Atlas permanecía alerta. Su postura atenta. Sus ojos se movían mientras recorrían rutas conocidas. Sus sentidos volvían a funcionar. Lentamente. Con cuidado. Como si estuviera reaprendiendo a interpretar el mundo. Kevin condujo por las calles periféricas de Bozeman. Las zonas con menos tráfico. Donde los controles rutinarios a menudo revelaban lo que las calles más transitadas ocultaban. No esperaba nada fuera de lo común. No buscaba problemas. Simplemente quería darle a Atlas espacio para que volviera a la normalidad, dentro del ritmo habitual de las patrullas. Permitir que el entorno se manifestara por sí solo sin forzar ninguna reacción. Durante un tiempo no pasó nada. Y Kevin se conformó con eso. Luego, al pasar junto a un viejo almacén cerca de las afueras del pueblo, algo cambió. Atlas se movió. Al principio fue sutil. Se tensó la postura. Una quietud reemplazó su observación constante. Kevin lo notó de inmediato. Su atención se agudizó sin reaccionar de forma exagerada. Apoyó ligeramente la mano en el volante mientras reducía la velocidad del vehículo. Las orejas de Atlas se inclinaron hacia adelante. Su cuerpo se ladeó ligeramente. Y entonces se detuvo por completo. Kevin se detuvo. Antes de que pudiera hablar, Atlas se movió. No se alejó. Avanzó. Sus patas golpearon el suelo con determinación al salir del coche. Sus movimientos eran ahora más firmes. Más seguros. Y entonces llegó. Un ladrido. No fuerte, pero claro. Directo. Y decisivo. El tipo de sonido que transmitía intención, no miedo. Kevin se quedó paralizado por una fracción de segundo. No por incertidumbre, sino por reconocimiento. Porque ese no era el sonido que Atlas había emitido en la perrera. No era el llanto frágil y quebrado, sino algo completamente distinto. Algo aprendido. Atlas tiró de la correa. Su dirección quedó fija hacia el almacén. Y Kevin lo siguió sin oponer resistencia. Confiando en el cambio que presenciaba. El edificio permanecía en silencio. Deshabitado durante años. Su estructura, desgastada, seguía intacta. Era el tipo de lugar que se mimetizaba con el entorno hasta que algo le daba significado. Los instintos de Kevin permanecieron activos. Su entrenamiento lo guiaba mientras se acercaba, pero no desobedeció las indicaciones de Atlas. Dentro, el aire se sentía diferente. No de una forma que se pudiera ver de inmediato, sino por cómo se asentaba. Denso, impregnado de algo que no pertenecía a ese lugar. Atlas avanzó. Su olfato funcionaba con precisión. Cada paso era medido. Cada giro, deliberado. Y Kevin se mantuvo cerca. Su atención estaba dividida entre el entorno y el perro. Comprendía que este momento requería tanto atención como confianza. Llegaron al fondo del almacén. Allí, bajo escombros y materiales desechados, Atlas se detuvo. Volvió a ladrar, esta vez más brevemente. Luego se agachó un poco, fijando su atención en un montón que habría pasado desapercibido sin ayuda. Kevin dio un paso al frente. Se agachó con cuidado. Sus ojos recorrieron los objetos uno por uno. Y a medida que apartaba los desechos, el patrón comenzó a formarse. Ropa. Guantes. Cables. Componentes. No era aleatorio. No había nada inconexo. La expresión de Kevin cambió. No de pánico, sino de reconocimiento. El tipo de reconocimiento que proviene de la experiencia, no de la sorpresa. No se trataba simplemente de objetos abandonados. Eran restos. Fragmentos de algo construido. Algo deliberado. Algo que alguna vez se había ensamblado con un propósito. Y Kevin sabía exactamente cuál había sido ese propósito. Su respiración se ralentizó.
Su mente conectaba detalles que antes solo existían en informes y documentos informativos. Y ahora se presentaban ante él en forma física. Atlas estaba sentado junto a la pila. De nuevo en silencio. Su postura firme. Su atención inquebrantable. Como si hubiera completado algo que no necesitara más explicación. Lo sé, dijo Kevin en voz baja, aunque no esperaba respuesta. Inmediatamente tomó su radio. Su voz, controlada y precisa, se comunicó con ella. Informó la ubicación, los hallazgos y la posible conexión con un caso sin resolver que nunca se había cerrado del todo. En cuestión de minutos llegó la confirmación, seguida de las instrucciones, y luego el comienzo de algo más grande que cualquiera de ellas. La investigación avanzó a partir de ese momento. No con rapidez, pero sí con certeza. Cada pieza recogida del almacén se sumaba a una creciente estructura de pruebas. Cada detalle coincidía con información que hasta entonces había existido sin una dirección clara. Surgieron nombres. Se revisaron registros. Surgieron patrones. Un nombre destacaba por encima de los demás: Nolan Pierce. Un hombre de unos 40 años con un historial de incidentes violentos y resentimientos no resueltos. Alguien que se había cruzado con la policía en varias ocasiones, pero que nunca se había quedado el tiempo suficiente para cambiar. No tenía una trayectoria estable, ni un empleo fijo, iba de un lugar a otro y de una persona a otra, y arrastraba consigo una reputación que hacía que los demás se apartaran antes de hacer preguntas. Años antes, Nolan había sido arrestado por el oficial Daniel Reeves tras una pelea en un bar que se descontroló. El incidente terminó con Nolan inmovilizado, sacado del lugar y confrontado públicamente con las consecuencias que no había aceptado. Para la mayoría, habría sido una anotación más en un largo historial. Para Nolan, había sido algo distinto. Una marca, un insulto, algo que había estado latente. Cuando finalmente los agentes lo detuvieron, el proceso transcurrió sin dramatismos. Nolan no opuso resistencia, no gritó ni intentó escapar. Se comportó con una serena rebeldía, con una postura relajada que sugería que había anticipado este momento mucho antes de que llegara. El detective Mark Ellison, un investigador de 50 años con años de experiencia en el manejo de casos complejos, llevó a cabo el interrogatorio inicial. Mark era conocido por su paciencia, su capacidad para escuchar durante más tiempo del que hablaban los demás y su tendencia a dejar que el silencio hiciera la mayor parte del trabajo. No presionó a Nolan, no lo acosó de inmediato, permitiendo que el espacio entre las preguntas revelara más de lo que jamás podría hacerlo una confrontación directa. Y finalmente, Nolan habló. Ni con arrepentimiento, ni con vacilación. Quería que pagara, dijo con voz tranquila, casi distante. No hacía falta dar más explicaciones. El motivo era claro. La conexión estaba completa. Y a medida que el caso se iba resolviendo a su alrededor, a medida que las pruebas se iban alineando y la verdad reemplazaba la incertidumbre, la última pieza de la historia encajaba en su lugar. No en la sala de interrogatorios, ni en los informes, sino en la comprensión silenciosa de lo que los había llevado hasta allí. De vuelta en la estación, Kevin permanecía junto a Atlas, observando cómo se desarrollaba el proceso más allá de su control inmediato, sabiendo que lo que había comenzado en silencio había llegado a su fin. Atlas no reaccionó al movimiento a su alrededor, no buscó atención ni reconocimiento, sino que permaneció presente, firme, como si la tarea en sí misma hubiera sido suficiente. Y en ese silencio, quedó claro. No lo había olvidado. Recordaba exactamente lo que importaba. El perro que recordaba lo importante permanecía ahora en silencio junto a Kevin mientras el caso llegaba a su fin. Y lo que siguió no fue otra operación, ni otra búsqueda, sino algo mucho más raro en su trabajo: el reconocimiento. La noticia se extendió rápidamente por la estación, no con grandes celebraciones, sino con el respeto constante que se transmite de persona a persona. Y para cuando Kevin y Atlas entraron por la puerta principal esa mañana, el ambiente ya había cambiado. Kevin Ale entró primero, con la misma serenidad de siempre, aunque se percibía una sutil diferencia en su porte. Una liberación silenciosa de algo que había reprimido desde el momento en que Atlas lo condujo a aquel almacén. Atlas caminaba a su lado sin dudarlo, ya no necesitaba ser guiado por la correa de la misma manera, sus movimientos estaban alineados, su atención fija, no escudriñando con miedo, sino atento y con un propósito. En el interior,
Los agentes que antes habían evitado la jaula número 12 ahora esperaban. Entre ellos se encontraba el capitán Raymond Harris, un oficial al mando de 58 años que había dedicado más de 3 décadas a las fuerzas del orden, conocido por su liderazgo firme y sus palabras mesuradas. No era un hombre que prodigara elogios a la ligera, ni que creyera en ceremonias innecesarias, pero comprendía la importancia de reconocer los momentos que tenían un significado que iba más allá de la rutina. Junto a él estaba la sargento Laura Michei, con los brazos ya no cruzados en señal de escepticismo, sino apoyados a los costados, con expresión pensativa, como si aún estuviera asimilando el cambio que había presenciado desde el primer momento en que Kevin levantó la mano frente a aquella perrera. Cruzó brevemente la mirada con Kevin, asintiendo levemente, ya no con sorpresa, sino con aceptación. La habitación estaba en silencio, no vacía, pero sí concentrada. Kevin hizo una pausa, no por incertidumbre, sino para permitir que Atlas eligiera su postura. El perro dio un pequeño paso adelante, luego se detuvo, quedándose en el centro del espacio, sin buscar atención, sin reaccionar a la presencia de los demás, simplemente existiendo en él. El capitán Harris dio un paso al frente. Su voz, al hablar, era firme y clara, con la autoridad de alguien que había presenciado la pérdida y la resolución en numerosas ocasiones. Habló de servicio, de colaboración, del vínculo entre el guía y el perro policía que trascendía las órdenes y el entrenamiento. No exageró. No dramatizó. Simplemente dijo la verdad. Ese perro, dijo, señalando a Atlas, no solo obedeció órdenes. Completó algo que había quedado inconcluso. Al principio no hubo aplausos, solo silencio, de esos que transmiten peso. Entonces, poco a poco, la sala reaccionó. No con ruido, sino con presencia. Los oficiales se enderezaron un poco, reconociendo no solo el resultado, sino también el camino que había conducido hasta allí. Una pequeña mesa había sido colocada al frente de la sala. Sobre ella reposaba una medalla de diseño sencillo, no destinada a llamar la atención, sino a representar algo ganado con esfuerzo, no recibido como regalo. El capitán Harris lo recogió, acercándose a Atlas con movimientos cuidadosos y respetuosos, como si no solo se acercara a un animal, sino a un compañero oficial. Atlas no se movió. No se tensó. Permaneció inmóvil. La medalla fue colocada con delicadeza alrededor de su cuello, apoyada contra su pelaje. Su peso era ligero en comparación con lo que representaba. Atlas parpadeó una vez, con la mirada firme, sin confusión ni agobio, simplemente presente. No era algo para lo que hubiera sido entrenado, pero era algo que comprendía. Kevin estaba justo detrás de él, observándolo, con la misma expresión, pero con la mirada más suave que antes. No dio un paso al frente para atribuirse el mérito, no interrumpió el momento, porque sabía que aquello no se trataba de él. Nunca se había tratado de él. Al fondo de la sala, una pequeña figura se movió. Eli Ale había estado de pie en silencio cerca de la puerta, traído por uno de los oficiales que se había acostumbrado a verlo por la comisaría después del horario escolar. Vestía una chaqueta sencilla, su postura era relajada pero atenta, con la mirada fija en Atlas, con la misma comprensión serena que había demostrado desde el principio. Nadie le había dicho que esperara, pero lo hizo. Ahora, cuando el momento se calmó, Eli dio un paso al frente. No de forma rápida, ni dramática, sino con naturalidad. Se movió por el espacio sin dudarlo, pasando entre oficiales que se apartaban sin necesidad de que se lo pidieran. Y cuando llegó a Atlas, no se detuvo a pensar. Abrazó al perro por el cuello. Todos contuvieron la respiración, porque hacía un mes ese momento no habría sido posible. Atlas se habría retraído, se habría estremecido, se habría asustado. Pero ahora, no se apartó. Se inclinó hacia adelante, despacio, con suavidad, apoyando la cabeza en el hombro del chico, con el cuerpo relajado de una manera que ningún entrenamiento podría haber logrado. Solo el tiempo y la confianza lo habían permitido. Cerró los ojos brevemente, no por cansancio, sino por algo más cercano a la paz. Kevin observaba desde donde estaba, con una leve sonrisa en el rostro. No era amplia, ni evidente, pero sí genuina. La sargento Laura exhaló suavemente a su lado. Me equivoqué, dijo, no como una confesión, sino como un reconocimiento. Kevin negó levemente con la cabeza. No, respondió, fuiste cuidadoso. El capitán Harris observó la escena un momento más antes de retroceder,
permitiendo que el momento perteneciera a quienes lo vivían en lugar de a la estructura que lo rodeaba. En su carrera había presenciado muchos finales, la mayoría marcados por informes, firmas y conclusiones discretas que nunca trascendían a los directamente implicados. Pero este era diferente. Este tenía un testigo. No solo en forma de prueba, sino también en persona. Los oficiales comenzaron a dispersarse lentamente, retomando sus funciones, y la sala volvió a su ritmo habitual. Pero algo quedó atrás, algo que no quedaría registrado en ningún documento oficial. Kevin dio un paso al frente por fin, apoyando ligeramente una mano en el costado de Atlas. Sin guiar, sin dirigir, simplemente reconociendo. Atlas respondió con un pequeño movimiento, inclinándose hacia el contacto, no por necesidad, sino por elección. El caso estaba cerrado. Se había identificado al responsable. Se había descubierto el motivo. La justicia, en su forma más discreta y procesal, se había consumado. Pero lo que había en aquella sala era algo más que una simple resolución. Fue una cuestión de continuidad. Atlas no había vuelto a ser el de antes. Se había convertido en algo distinto. No era el perro que sobrevivió, ni el que se quebró, sino el perro que recordó y terminó lo que había quedado pendiente. Cuando Ellie finalmente retrocedió, manteniendo una mano aún apoyada sobre el pelaje de Atlas, el perro permaneció a su lado, tranquilo y sereno, ya no atrapado entre el pasado y el presente, sino plenamente inmerso en el momento que había alcanzado. Kevin los miró a ambos, y luego hacia la puerta por donde se filtraba la luz del exterior. Y por un breve instante, se sintió como si algo invisible se hubiera asentado. No se había ido, sino que descansaba, en algún lugar más allá de esa habitación, más allá de los informes, los nombres y los acontecimientos que los habían llevado hasta allí. Una historia había llegado a su fin. No con silencio, sino con comprensión. Y Atlas había cumplido su última orden. No están rotos. No están perdidos. Simplemente esperan a la persona adecuada. Alguien que no los presione. Alguien que no los juzgue. Alguien que les dé el tiempo, la paciencia y la tranquilidad que necesitan para reencontrarse consigo mismos. Porque a veces, todo lo que necesita un alma herida es un lugar seguro para empezar de nuevo. Esta historia nos recuerda que el vínculo entre los seres humanos y los animales se basa en el amor, la confianza y la compasión. Cuando elegimos cuidar, cuando elegimos quedarnos, cuando elegimos no rendirnos, no solo cambiamos la vida de un animal, sino que también sanamos algo dentro de nosotros mismos. Siempre sé amable con los animales, especialmente con los perros, los compañeros más leales que un ser humano puede tener. Cuando se sienten amados, corresponden con una lealtad que jamás se desvanece. Si esta historia te ha conmovido, compártela, suscríbete y dime desde dónde la estás viendo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Y si crees en el amor y en las segundas oportunidades, comenta amén.